¿Cuál es la peor mentira que sorprendiste diciendo a tus padres? Que los $2000 que gané en mi trabajo de verano estarían seguros en la cuenta de ahorros de mi mamá hasta que quisiera retirarlos más tarde. Nunca volví a ver ese dinero. Desgarrador. Cuando tenía 20 años trabajé para mi papá y ahorré continuamente durante 10 meses para viajar solo el día después de cumplir 21 años. Era bueno ahorrando dinero, pero era inútil si mis amigos me arrastraban un fin de semana. Así que le pedí a mi papá que se quedara con el efectivo, aproximadamente el valor de los últimos 5 meses, y me pagara cuando llegara a un país en particular en mi viaje. A los 4 meses de mi viaje estaba casi arruinado como estaba planeado. Después de llorar durante semanas por teléfono con mis padres, en las tarjetas telefónicas de otras personas, y quejarme de estar al borde de la inanición, finalmente recibí 10 libras, lo que me valió $28 neozelandeses en ese momento. Le tenía tanto miedo que nunca lo hablamos cuando regresé a casa ni desde entonces. Pero sí, ¿quién fue el tonto más grande? Es seguro decir que aprendí de ello. Que mi madre era esquizofrénica. Yo tenía 15 años y sabía que ella había estado luchando contra la depresión durante años. La esquizofrenia es hereditaria en nuestra familia y, como adolescente angustiada, me resultaba muy fácil creer que estaba loca. Estaba completamente convencida de que mi padre tenía una segunda familia secreta. Fue diagnosticada y medicada durante años. Tenía una segunda familia. Que no podían permitirse el lujo de pagar la universidad. Así que acepté un trabajo durante el día y pagué mis estudios nocturnos y de fin de semana. Resulta que mi abuelo me había dado un fondo fiduciario decente. Podría haberme graduado y haber empezado a trabajar por un salario más alto 4 años antes. Me digo a mí mismo que graduarme en 2008 no habría sido una buena idea de todos modos. Oh no, tuve exactamente la misma historia. Solicité ingreso a una universidad prestigiosa y fui aceptado. Tuve una conversación seria con mi mamá para que pudieran cubrir mis gastos durante un año. Después de eso estaré solo. Me asusté, no aceptó la oferta y me fui a estudiar al barrio. Años más tarde se lo mencioné a mi papá y se sorprendió. Tienen dinero ahorrado para mi educación y, de hecho, se sorprendieron mucho de que optara por no utilizar los fondos. En lugar de eso, pudieron patrocinar a mi hermana que vive en Asia en una gira de autodescubrimiento durante un año después de terminar sus estudios universitarios. No me enojaré contigo. Como adulto, me aseguro de que si alguna vez digo eso, lo digo en serio y lo cumplo. Mi mamá dijo eso cuando me dijo que le dijera cuándo decidía tener relaciones sexuales. Tenía 17 años y había estado saliendo con un chico universitario durante aproximadamente 6 meses. Técnicamente todavía era virgen, cuando él y yo finalmente lo hicimos. Me aterrorizó decírselo, así que dejé una nota de una página sobre el mostrador y me fui a la escuela. Cuando llegué a casa, ella me sentó en mi habitación y me gritó. Definitivamente puso un freno a nuestra relación. Una noche bajé a preguntarle algo a mi madre. Mi papá tenía el sueño ligero y se enojaba mucho si alguien lo despertaba. Así que susurré, mamá, mamá. De repente mi papá se sentó y me gritó que me fuera. Me dijeron que nunca debía acercarme sigilosamente porque tenían un arma y mi papá pensó que era un intruso y casi me dispara. Me asustaron muchísimo. A veces, cuando intentaba conciliar el sueño, recordaba que mi padre casi me dispara. Durante años, incluso después de que me mudé, décadas después, se lo mencioné a mi mamá. Ella se echó a reír y me dijo que estaban teniendo sexo. No había ningún arma. Después de la muerte de mi mamá, mi papá cayó en las drogas, principalmente crack. Mi hermano es autista y obtendría tanto disability como SSA mediante cheque. Esto fue antes de las tarjetas Direct Express. Varias veces al año iba a cobrar los cheques. Permanecía fuera todo el día y luego regresaba a casa y afirmaba que le habían robado la cartera. Luego, al día siguiente, su billetera reaparecía milagrosamente, con todo lo que contenía excepto el dinero. Ni siquiera estoy seguro de cómo logró pagar el alquiler o, si no lo hizo, ¿por qué nuestro propietario nunca nos echó? Ciertamente no teníamos electricidad, legalmente, la mayor parte del tiempo. Ni teléfono ni internet y la poca comida que teníamos era a través de cupones de alimentos y yo cuidando a mi vecino.
Supongo que se podría decir que estaba usando el dinero para pagar el alquiler. Pero el alquiler era solo $350, nuestro propietario era un propietario de un barrio pobre, y mi hermano ganaba alrededor de $900 cada mes. Finalmente llegué al punto en que no creía la historia de la billetera robada. Me dijeron que si mentía me saldrían burbujas en la lengua. Entonces cuando me preguntaban algo y pensaban que mentía me decían que sacara la lengua. Si supiera que estoy diciendo la verdad, abriría la boca con confianza y mostraría mi lengua sin burbujas. Si estuviera mintiendo, intentaría quitar las burbujas con los dientes. Ahora lo uso con mi hijo. Todavía funciona. Mi madre solía decirme que cuando mentía mis orejas se ponían azules. Por supuesto que me taparía los oídos para mentir. Recuerdo que cuando tenía 9 años, me mentía frente al espejo para ver si mi lengua realmente se ponía azul y luego sacaba la lengua con confianza después de mentir. Mi madre me dijo cuando tenía 21 años que era muy gracioso. Porque si decía la verdad, no sacaría la lengua hasta que me lo pidieran. Un año hice un acuerdo con mi mamá para mi regalo de vacaciones. Yo aportaría $100 y ella aportaría $100 y me conseguiría una bonita computadora portátil de $200. Lo cual era bastante decente para un adolescente en ese momento. En cambio, tomó mis $100 y nos compró a mi hermano y a mí una computadora portátil estilo notebook de $50 sin batería, sin wifi y con una bola de mouse apenas funcional. Me decepcioné cuando vi lo que consiguió e inmediatamente sospeché. Esta no era una pieza de tecnología de $200. Encontré el recibo de su pedido y tenía el recibo del retiro y exigí al menos recuperar mi dinero si iba a incumplir nuestro trato. Ella negó haber hecho tal trato, haber sacado dinero de mi cuenta y dijo que debería estar agradecido de haber recibido algo. Como referencia, mi familia no era de ninguna manera pobre. Mi mamá tenía un segundo auto antiguo que conducía en el verano. Papá tenía un bote, una motocicleta y un vehículo todoterreno de alta gama comprados nuevos. Y se tomaban 2 vacaciones al año sin nosotros los niños mínimo. Mientras yo luchaba por conseguir dinero para el almuerzo de forma constante. Este fue el momento que solidificó mi creencia de que a mis padres les importaba un carajo y que necesitaba nunca volver a confiar en ellos. Mi papá solía decirme que aprendió todos sus trucos y habilidades geniales en la escuela de papás. Ahora tengo 28 años, estoy casado y todavía no me he matriculado. Daddy School es simplemente, descubre esto sobre la marcha, similar a la escuela de los golpes duros. Recibirás la carta a través de una cigüeña cuando concibas tu primer hijo. Algo totalmente real, créeme. Hasta los 8 años me decían que papá estaba en la universidad. Íbamos a verlo los fines de semana. Más tarde supe que estaba en prisión. Me preguntaba por qué solo podíamos hablar con él detrás de un cristal por teléfono. Universidad muy estricta. Esto me va a doler más que a ti. Sí, claro. Mi hijo adoptivo dice que esta fue una de las cosas más dolorosas que jamás haya escuchado de su familia biológica. Especialmente ahora, sabiendo que disciplina no significa darle una paliza a tu hijo y, por lo general, darle nalgadas es para que quien castiga se sienta mejor. Que los niños en África se mueren si no me como todo el plato. Recuerdo que mis abuelos me intentaron eso una vez. Mi respuesta fue ir corriendo a la oficina de mi abuelo a buscar un sobremanilla. Llevarlo a la mesa e intentar meter mi plato en él para poder enviárselo por correo a esos niños. Nunca volvieron a usar esa línea. Mi madre me mintió acerca de querer divorciarse de mi padre. En pocas palabras, abusó sexualmente de mí cuando era niña y no lo confesé hasta que fui adulta. Después de un proceso legal muy largo y agotador, finalmente fue a la cárcel en marzo de este año. Mi madre dijo, cuando llegue el momento, siempre te elegiré. Le dije que quería el divorcio, solo para que yo sepa que ella lo llama casi a diario mientras está encarcelado. Creo firmemente que ella me mintió para hacerme sentir mejor y no tiene intención de dejarlo. Situación muy similar aquí. Mi papá asesinaba animales, pero mi mamá pensaba que era atractivo así que fingió querer tenerlo cerca, para los niños. Siempre nos dijo que nos elegiría a nosotros antes que a él. Un día, mi hermano se peleó con él y le dijo, si no te vas,
Dejaré a la familia para siempre. Mamá te echará porque siempre me elegirá a mí antes que a ti. ¿Verdad, mamá? Ella lo hizo, pero con gran vacilación. Ella fue puesta en aprietos. Luego, una vez que el hermano mayor fue a la universidad, papá siguió quedándose a dormir por todo tipo de razones tontas. Como, acaba de ser operado, así que lo ayudaremos a recuperarse. El huracán. Comillas, etc. Finalmente, se fue solo para perseguir mujeres más jóvenes y mi mamá trató de afirmar que ella fue quien se volvió valiente y eligió a sus hijos porque es una santa. Corté el contacto con ella después de criticarla por elegirlo a él antes que a nosotros. Quería mostrarle que entendía, especialmente porque mi otro hermano estaba abusando severamente de mí y ella decidió mirar para otro lado porque él también le gustaba más. Que mis padres se separaron porque eran jóvenes. A los 13 descubrí que mi papá había engañado a mi mamá y ella no podía perdonarlo. Luego descubrí que trampa, había resultado en un niño de 12 años, sí. Se separaron cuando yo tenía 5 semanas, del que mis padres conocían pero yo no. A los 21 descubrí que mi padre fue violado. La violación de hombres por mujeres, especialmente en el ejército, no ocurría realmente hace 30 años. Nadie pensó en la camarera que le sirvió bebidas gratis a mi papá toda la noche e insistió en llevarlo a su habitación. Mi papá se despertó a la mañana siguiente con 4 cosas. Una nota de la mujer diciéndole que la pasó bien. El anillo de compromiso de mi madre cuando lo atrapó. Una gran batalla por la custodia en sus manos que perdió. Una adicción al alcohol de por vida. Solo una nota al margen, cuando mi padre finalmente le dijo a mi madre, siendo adultos, que él no daba su consentimiento para hacer trampa y buscó ayuda. Ella fue muy comprensiva y ahora son buenos amigos y copadres. Esta mentira fue dicha por todos los padres de este pueblo. Principalmente les decían a sus hijos que si contraías una enfermedad venérea, tu vida estaba arruinada. El objetivo era asustar a los niños para que no tuvieran relaciones sexuales. Pero tuvo consecuencias trágicas. En mi ciudad natal, un chico de 17 años se puso una escopeta debajo de la barbilla. Le voló la mandíbula y todo lo que tenía debajo de los ojos. Sobrevivió y hace unos 10 años estuve en la ciudad y vi a un tipo muy delgado sin mandíbula y con un paño cubriéndole la cara. Creo que era él con unos 45 años. El motivo por el que lo hizo no se informó en ese momento. Pero muchos años después mi mamá me dijo que intentó suicidarse porque tuvo un sueño húmedo y pensó que la emisión era un signo de una enfermedad venérea. Sus padres, como todos los padres de por aquí, siempre le habían dicho que si contraía VIH su vida estaba arruinada. En ese entonces no había internet para responder nuestras preguntas, así que al no poder obtener más información sobre lo sucedido, decidió suicidarse. Los padres de ese pueblo sabían lo que pasó, pero decidieron no decirle la verdad a ninguno de sus hijos porque era mejor arriesgarse a más suicidios que brindarles educación sexual. Dios mío, esto es tan macabro. Odio que la sexualidad haya sido tan estigmatizada que la gente prefiera tener hijos muertos que un niño que no es virgen o que contrajo una ETS y necesita un antibiótico o un medicamento. La educación solo ayuda a prevenir la transmisión de esas enfermedades y el embarazo adolescente. No hace que la gente salga y tenga relaciones sexuales. Espero que las cosas en ese pueblo hayan cambiado. Conducir con las luces interiores del coche encendidas es ilegal y peligroso. En realidad, es muy peligroso en determinadas condiciones. Si estás en una carretera oscura y el interior de tu coche está muy iluminado, tendrás muy mala visibilidad a través de los cristales del coche. Sin embargo, no es ilegal. No tenía ni idea de qué olor extraño había en el sótano cuando yo era niño. Desde los 8 años hasta los 16. Mi mamá bajaba a lavar la ropa y mi padrastro bajaba a hablar con ella. Durante mucho tiempo pensé que era solo su pequeño lugar de reunión de adultos. Incluso habían hecho que sus amigos fueran allí también. Cuando bajaban, unos minutos más tarde, olía ese olor extraño. A medida que crecí y entré en la escuela secundaria, tuve una hermana más, rebelde. Finalmente descubrí cuál era el olor a través de ella. Era marihuana. Por extraño que parezca, siempre pensé que básicamente te pudriría el cerebro y te convertiría en una especie de zombie. Eso fue mentira. Te amo,
No tan trágico, pero los amamos a ambos por igual, de manera similar. Me dijeron, te amaremos pase lo que pase. Es para los términos y condiciones no leídos. Una vez, con mi hijo de 3 años, me había hecho aproximadamente 100 preguntas seguidas y yo estaba como en piloto automático. Luego me preguntó, ¿por qué tengo que tomar leche? Y sin pensarlo mucho dije, porque tus huesos se volverán gelatina si no lo haces. 2 años después, todavía me hace revisar sus huesos por las noches para asegurarme de que bebió lo suficiente ese día. Le explico todo el tiempo que solo estaba diciendo una tontería, pero ella todavía está en guardia. Que fui planeado. Siento que el 80% de los niños son accidentes. Mis padres siempre decían que fui un feliz accidente, lo cual, sinceramente, creo que es la verdad. Acaban de comprar una casa de tamaño familiar aproximadamente 1 año antes de que yo naciera. Pero aún no habían terminado de arreglarla. Parece que estaban planeando formar una familia, pero sucedió un poco antes de lo que esperaban. Si vas a una universidad privada, pagaremos toda tu matrícula. Me aceptaron en una increíble universidad privada. Les entregué la factura y... No así no. No hace falta decir que no fui a esa increíble escuela privada. 23 años después y todavía estoy amargado por ello. Mis padres me dijeron que pagarían la universidad. Después del primer semestre prácticamente dijeron, oh, no sabíamos que sería tanto. Pagaremos este semestre, pero después tendrás que obtener ayuda financiera. No califiqué para recibir ayuda financiera porque ganaron demasiado dinero. Trabajé a tiempo completo y fui a la escuela a tiempo parcial durante 10 años para no tener que endeudarme. Lo cual está bien, me alegro de haberlo hecho así y no tener deudas. Lo que me molesta es cuando mi papá le dice a la gente que él pagó por mi educación. Esa es una rivalidad normal entre hermanos. No, no era normal. Ustedes simplemente no querían lidiar con el problema y las consecuencias que causaron al crear una situación en la que enfrentaron a mi hermano mayor contra mí y luego me castigaron cuando me defendí. Dios mío, recuerdo rogar por terapia, tanto familiar como individual. Mi mamá se negó rotundamente y dijo que era una rivalidad normal entre hermanos. Sí, la vez que le tiré un teléfono a mi hermano y él me persiguió con un cuchillo y me pisoteó la espalda cuando caí. Totalmente normal, nada tóxico allí, no hay necesidad de intervención profesional. El lado positivo es que ahora puede admitir abiertamente que se equivocó. ¿La peor mentira? Me diagnosticaron un cáncer crónico a los 16 años. Y mi madre se emborrachó y les contó a todos mis amigos que mi médico le había dicho que solo me quedaba 1 año de vida. Me enteré a través de mis amigos cuando empezaron a darme excesivas condolencias. Le envié un correo electrónico a mi médico. Nunca dijo eso. Todavía no sé por qué mamá hizo eso. Mi teoría principal era que estaba asustada. Mi papá fue a urgencias con síntomas parecidos a los de un derrame cerebral. Terminó teniendo una hemorragia cerebral grave que requirió una cirugía mayor e inmediata. Mientras estaba en la unidad de cuidados intensivos, mi madre, que abrió su computadora para obtener información del seguro, encontró mensajes en su página vinculada, que había dejado abierta esa mañana antes de que lo llevara a emergencias. De una mujer a la que estaba comprometido en la universidad. Llevaban más de 1 año teniendo una aventura. ¿Te gustó el video? Regálanos un me gusta, deja tu comentario y suscríbete para que así no te pierdas de los nuevos videos que subimos todos los días.